Frente al modelo raster, en el modelo vectorial, los objetos sí están codificados explícitamente. Las geometrías están representadas por primitivas gráficas, puntos, líneas y polígonos que representan de manera explícita la delimitación, las fronteras de los objetos. Los atributos aquí aparecen asociados en una base de datos que está asociada pero a su vez es independiente. Este formato generalmente es mejor para responder a la pregunta ¿dónde? Localizaciones, trazados, delimitaciones. Suele ser muy útil para hacer consultas de tipo temático, análisis de redes, gestión de utilities. Por contra, los archivos son más complejos. Las operaciones de análisis suelen ser más costosas, pero merece la pena. Sobre la vista principal tengo 3 capas cargadas. Una capa que representa polígonos, otra capa representa líneas y otra capa puntos. Obviamente la capa de polígonos tapa la visión de las capas que están situadas en el panel por debajo. Esto se puede arreglar o bien pulsando y arrastrando. Vemos aquí, pulsando y arrastrando, o bien nos situamos en la capa superior, botón derecho del ratón y mover abajo. ¿Vale? Yo recomiendo tener siempre las capas de puntos por encima de las capas de líneas y las capas de líneas por encima de las capas de polígonos. Obviamente en proyectos con muchas capas la cosa se complica. Las herramientas de visualización de capas están situadas en el panel de capas. Se pueden activar directamente clicando sobre la pestaña Marcar o Desmarcar, pero también se pueden emplear las herramientas que están agrupadas aquí en Administrar temas de mapa. Insisto, prefiero denominarlo Administrar temas de vista, de la vista principal. Se pueden mostrar todas las capas, se pueden ocultar todas, se pueden mostrar solo las capas seleccionadas. En este caso tengo marcada, seleccionada la capa de municipios. Aquí se ve sobreimpresionado municipios, pero si sobreimpresiono, si selecciono ferrocarril, aparece sobreimpresionado en celeste. Esto significa que está seleccionada. Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para las herramientas de selección. Muy importante, el menú contextual en el panel de capas. El menú contextual de cada capa se despliega con el botón derecho del ratón. Aquí hay una serie de herramientas, funciones, algunas se emplean con mucha frecuencia y otras no con tanta frecuencia. De hecho, hay algunas que nunca empleo. Por ejemplo, hay funciones que se aplican con mucha frecuencia. Una de ellas es el zoom a la capa. El zoom a la capa fija el encuadre de la vista principal en función de la máxima extensión de la capa de referencia, de la capa seleccionada. En este vídeo estoy trabajando con capas vectoriales. Las capas vectoriales están representadas por primitivas gráficas, puntos, líneas y polígonos, geometrías que proyectan la componente espacial. La componente atributiva está representada por una base de datos vinculada, una tabla de atributos. Por ejemplo, aquí, a partir de la herramienta de identificación, puedo reconocer cada objeto espacial. Puedo clicar y obtener información de cada objeto espacial. ¿De dónde se obtiene esa información? Porque no es información geométrica, esa información procede de la tabla de atributos. La tabla de atributos se puede visualizar con el menú contextual, aquí tenemos la tabla de atributos, o directamente aquí arriba, también se puede visualizar. Por tanto, geometrías y atributos están vinculados, pero forman parte de órdenes diferentes. Aquí tenemos la geometría, el contexto espacial, aquí tenemos los atributos, el contexto atributivo, temático o alfanumérico. En una tabla de atributos, dentro del contexto de un sistema de información geográfica, cada fila se corresponde con un objeto espacial.
Recuerdo que el dato vectorial, representa explícitamente las fronteras de un objeto. Entonces, si selecciono una fila, se representa el objeto con sus fronteras. En este caso es un municipio. Si selecciono un conjunto, pues aquí aparece representado el conjunto de municipios u objetos espaciales también representados en la tabla de atributos. Esto no sucede en el modelo de datos raster, tiene otra estructura, tiene otra naturaleza en los datos. Eso lo comentaremos en otro vídeo. Entonces, cada fila representa un objeto y cada columna es una variable de ese objeto. Por tanto, en el modelo vectorial tenemos un conjunto, la capa, que está formada por una o múltiples partes que se pueden seleccionar bajo distintos criterios de selección. La barra de herramientas de selección está aquí en la parte superior, así aparece por defecto. A continuación voy a presentar las herramientas de uso más frecuente. Aquí tenemos seleccionar objetos espaciales directamente. A través del puntero del ratón se puede seleccionar uno a uno un paréntesis. Para seleccionar un objeto espacial primero hay que seleccionar la capa. Insisto, primero hay que seleccionar la capa en el panel de capas, porque de lo contrario no se aplicarán a la capa de referencia las herramientas de selección. Con esta opción también se puede hacer una selección basada en una ventana. Esto se usa con mucha frecuencia, la selección por ventana. Otras herramientas de selección que yo personalmente no uso casi nunca son las herramientas de selección por polígono, llamada alzada o por radio. Por ejemplo, aquí tenemos la opción de seleccionar por radio. Simplemente trazamos un radio, lo que esté dentro de ese radio aparece seleccionado. Se usan con mucha frecuencia las herramientas de selección y también se usa con mucha frecuencia las herramientas de deselección. Si, por ejemplo, tenemos seleccionados una serie de municipios, es muy frecuente deseleccionar. Es muy frecuente, de nuevo, seleccionar un municipio o un conjunto de municipios y emplear la opción de invertir selección de objetos. Por ejemplo, si tenemos un municipio y nos interesa tener seleccionados todos los municipios menos ese, esta herramienta realmente es muy útil. También seleccionar todos los objetos. Y nuevamente deseleccionar los objetos. Las herramientas de extracción están muy relacionadas con las herramientas de selección. Aunque no es el objeto de este vídeo, sí me gustaría presentar un pequeño adelanto. Por ejemplo, si tenemos seleccionados un conjunto de municipios, o mejor, si tengo seleccionado un único municipio y quiero convertir esa selección en una nueva capa, puedo emplear la herramienta de extraer los objetos espaciales seleccionados. Por defecto, esta herramienta se aplica a la capa de referencia y produce una nueva capa. Es una capa temporal, de hecho este icono lo representa. Nueva capa temporal, capa borrador. Y esto mismo también se puede hacer seleccionando el municipio y a través del menú contextual se puede exportar como una nueva capa únicamente el objeto espacial seleccionado. La capa temporal desaparece cuando se cierra el proyecto de QGIS. Por último, si estamos trabajando con datos vectoriales, datos que están basados en tablas de atributos vinculadas, entonces es posible hacer una selección a partir de esos atributos. Por ejemplo, si la capa municipio tiene 4 columnas, 4 variables, una informa sobre el código, otra sobre el nombre del municipio, otra
sobre la provincia en la que se encuentra situado, entonces es posible hacer una selección basada en los atributos específicos de cada fila. Y eso se puede hacer con la opción de seleccionar objetos por valor. Hay una variante más compleja que se explicará en otro vídeo, que es la opción de seleccionar objetos por expresión. Pero iremos con la primera. Esta es muy sencilla. Aquí se despliega un formulario y es posible seleccionar el nombre a partir de la lista de la tabla de atributos. Por ejemplo, si sabemos que hay un municipio que se llama Ronda, se escribe el municipio, aparece una opción de autocompletar, marcamos Ronda y seleccionamos el objeto. Aquí hacemos la selección al objeto. Nuevamente se pueden deseleccionar los objetos. Si en lugar de Ronda, un único objeto, me interesa seleccionar todos los objetos, todos los municipios que estén dentro de una provincia. La provincia es una unidad supramunicipal que en España engloba un conjunto de municipios. Por ejemplo, si pongo Sevilla, marco Sevilla y selecciono objetos, se seleccionan todos los municipios que pertenecen a Sevilla.